Cordial saludo. Este video pertenece al Centro de Ingeniería de la Calidad. Dentro de la etapa definir de nuestro entrenamiento Lean Six Sigma, vamos a mirar las herramientas de voz del cliente y Critical to X, variables críticas. Un problema o una variable de salida Y es una medida de un fallo al intentar conseguir la satisfacción del cliente. Durante el definir del proyecto, usted necesita validar exactamente qué necesidades del cliente no están satisfechas y determinar un indicador para medir la satisfacción de dichas necesidades. La voz del cliente, Voice of Customer, es una formalización de las necesidades del cliente en su propio lenguaje y es un trabajo del equipo del proyecto comprender dichas necesidades. Es decir, el ejercicio de la voz del cliente consiste en escuchar al cliente en su propio lenguaje, es decir, no vamos a obligar al cliente o stakeholders a que hablen en un lenguaje técnico del proceso. No, nosotros los escuchamos en su propio lenguaje y luego traducimos esos requerimientos, esos clamores, esas quejas a un lenguaje que el proceso pueda entender. Y esto es a través de indicadores, a través de variables que se puedan incorporar al proyecto como medidas de desempeño. Las Critical to X son términos cuantificables que constituyen un canal de comunicación entre proceso y cliente. Representan medidas de desempeño del proceso o del producto cuyos estándares de rendimiento deben cumplirse para satisfacer al cliente. Ahora presentamos algunos miembros de la familia CTX. Critical to Quality, CTQ, que puede ser el grupo más conocido. Puede incluir dimensiones físicas como altura, ancho, profundidad, peso, pero también pueden ser características eléctricas de un producto, tal como voltaje, potencia, pero también puede ser el tiempo en resolver un caso, el tiempo en resolver una queja, el tiempo en tramitar una orden de compra, el tiempo en tramitar una solicitud de crédito. Este grupo de variables permitirá medir el cumplimiento de los requerimientos críticos del cliente cuando se definan los límites de especificación para cada uno de ellos. Por ejemplo, el cliente puede especificar que la altura de un envase debe estar entre 204 y 205 milímetros. Y entonces, los envases cuya altura esté por fuera de estos límites de especificación no estarán cumpliendo con un requerimiento crítico del cliente. Critical to Cost. Miden el impacto sobre el costo del producto o servicio. Es decir, son una medida de eficiencia, los cuales también afectarán al cliente. Por ejemplo, en la fabricación de un envase es importante el peso molecular del envase porque está relacionado directamente con el consumo de material y con el costo. Critical to Process. Miden características importantes a la entrada y durante el proceso. Su desempeño y control tiene efecto directo sobre las CTQs. Por ejemplo, en la fabricación de un envase son importantes como variables de entrada la cristalinidad y peso molecular de la materia prima, y como variables de proceso la temperatura de calentamiento de la preforma y el tiempo de calentamiento de la preforma. Y posiblemente, si alguna de ellas falla, si no está dentro de sus especificaciones determinadas para el proceso, alguna variable Y de salida como la altura
la claridad, la transparencia del envase podrá verse afectada. Critical to safety. Miden el cumplimiento de requerimientos de seguridad del producto y del proceso. Por ejemplo, en la fabricación del envase para alimentos es importante un producto libre de contaminantes, polvo, biológicos, químicos. Critical to delivery. Miden características importantes respecto al proceso de despacho y entrega al cliente, tales como entrega a tiempo, entrega completa. Un proyecto alineado con los requerimientos del cliente a través de los CTX correctos tendrá mayor probabilidad de éxito, de impacto positivo sobre los clientes y de impacto positivo sobre el negocio. En Lean Six Sigma es fundamental entender al cliente. Ojalá nuestro cliente no diga, este proveedor no escucha. Nosotros sí lo vamos a escuchar. Nuestros clientes pueden expresarse de distintas formas. Por ejemplo, el cliente dice, quiero esa página. La dama que vino la vez pasada me la asignó. ¿Cómo es su nombre? Los clientes tienen dificultad para expresar sus requerimientos. Debería contratar 10 personas más en su call center. Los clientes no describen su problema, sino que ofrecen su solución. Lo último que necesito es otra encuesta. Usted sabe lo que quiero. Despache y no se hable más. Los clientes podrían no estar muy dispuestos a responder preguntas. ¿Es esto tan difícil? Yo sé que dije otra cosa hace 2 semanas. Los requerimientos de los clientes cambian muy rápidamente. Esto nos hace comprender lo importante del ejercicio de la voz del cliente. Al final del proceso que vamos a intervenir, el cliente es el juez, es el que definirá si nuestro proceso se está ejecutando de manera correcta, está brindando los resultados que debe brindar. Por eso es importante que tengamos una absoluta y buena comunicación con nuestro cliente. Siguiendo con la exaltación de nuestro cliente y haciendo conciencia de lo importante que es para nuestro proyecto Lean Six Sigma, aquí nos colocamos en nuestra posición de proveedores, de dueños de ese proceso que al final tiene al cliente. Nosotros podemos decir, no puedo cambiar mi servicio, es muy costoso. Sabemos lo que nuestros clientes necesitan. A veces no nos gusta escuchar las verdades. Qué pena interrumpirle, esto es lo que usted necesita. No tenemos en general habilidad para escuchar al cliente. Lo que necesitamos es un servidor más grande para reaccionar más rápido. A veces nos apresuramos a dar una solución en vez de escuchar el requerimiento. Los clientes deben aceptar que siempre habrá errores de vez en cuando. No estamos muy dispuestos a escuchar ciertas respuestas. Acabamos de lanzar un nuevo servicio, no podemos cambiar así porque así. En muchas ocasiones no aceptamos que la constante es el cambio. Así que tener un proyecto exitoso comienza por definir bien la meta. Y ese definir bien la meta está directamente relacionado con entender los requerimientos del cliente.
Algunas fuentes para recopilar la voz del cliente. Entrevista directa, quejas, reclamos, devoluciones, demandas, encuestas, grupos focales. Los requerimientos del cliente, es decir, la voz del cliente, debe traducirse a CTX, a variables críticas, a indicadores. Esto es el proceso de transformar diferentes tipos de retroinformación del cliente en requisitos específicos y medibles del proceso, servicio o producto, convirtiendo la información del cliente en necesidades específicas. Se pueden obtener directivas concretas y entendibles por el proceso a la hora de emprender la mejora. Entendibles por el proceso y por el proyecto. Por ejemplo, voz del cliente. Cuando parqueo mi vehículo en una colina, quiero que la puerta se abra fácilmente para salir, pero que no se me cierre antes y me golpee. O sea, la puerta la devuelve la fuerza de gravedad. Traducción al proceso. Para resolver este problema, la empresa fabricante debe trabajar sobre la fuerza necesaria para abrir la puerta y un mecanismo cuya resistencia contrarreste el peso de la puerta afectado por la fuerza de gravedad. ¿Qué hemos hecho? Escuchar al cliente y hacer una traducción de su requerimiento a términos del proceso. Y entonces terminamos hablando de variables: fuerza, resistencia, peso, fuerza de gravedad. Eso es traducir la voz del cliente. Pasos para identificar las variables críticas del cliente. Paso 1. Identificar clientes y stakeholders. Recordemos que el cliente es quien está al final del proceso que va a intervenir nuestro proyecto. Es quien espera que la salida cumpla sus expectativas y requerimientos. Y un stakeholder o interesado es toda persona o área que puede verse impactado por el proyecto, puede verse impactado por una intervención en el proceso y por tanto puede verse impactado en el día a día del proceso. ¿Qué debemos hacer? Crear una lista de clientes y stakeholders. Paso 2. Descubrir necesidades. Esto es, escuchar necesidades y expectativas a cada uno de los clientes y stakeholders. Paso 3. Traducir. Traducir la voz del cliente en indicadores medibles y entendibles para el negocio y el proceso. En esta diapositiva quiero mostrar cómo es el ejercicio de voz del cliente, con este ejemplo que ha sido desarrollado dentro del formato que les hemos enviado. Entonces miren, los clientes o stakeholders, lo que dijo cada uno, voz del cliente, tal y como lo dijo, en su propio lenguaje. La traducción que hace el equipo del proyecto y la traducción final que se concreta en un indicador. Por ejemplo, el gerente de producción dijo: el exceso de peso está afectando significativamente el costo unitario del producto. Un indicador debe ser el costo por unidad. Y se determinó que una meta importante del proyecto es reducir el costo unitario en al menos 1%. Eliminar las variaciones del peso nos hará más fuertes para consolidar la marca. Entonces, hay que reducir la variación en peso. Desviación estándar del peso empacado. Necesito terminar con los reclamos por bajo contenido. Porcentaje de reclamos por bajo contenido, porcentaje de reclamos por bajo peso.
27% de las quejas recibidas tiene como concepto problemas de peso y contenido. Debemos tener un mejor control sobre la densidad del producto a envasar y así también lograr la menor variabilidad posible en peso y contenido. Reclamos de bajo contenido, reclamos de bajo peso, desviación estándar de peso empacado. Los estándares de peso cargados al sistema mantienen desactualizados debido a la alta variación. Desviación estándar de peso. La parte legal. Tenemos alto riesgo de incurrir en incumplimientos legales. Entonces, nuevamente los mismos indicadores de reducción de variación para evitar los riesgos. He aquí otro ejemplo del ejercicio de voz del cliente, realizado dentro de un proyecto cuyo objetivo era la reducción del costo del manejo de las devoluciones. Entonces, algunos ejemplos. Hoy gastamos demasiado dinero en procesar las devoluciones. Recibo entre 10.000 y 12.000 llamadas campañales de devoluciones. Traducción: el proceso es costoso y el resultado dudoso. Podemos reducir $700.000 en costo de cambios y devoluciones. Podemos reducir $200.000 en pago al call center. El proveedor se la gana por mirar las unidades de los centros de venta. Podemos recibir los centros de venta en el centro de distribución y hacer cambios de sistemas y con menos personas que el proveedor. El proceso de clasificación y consolidación de las devoluciones de los centros de ventas podría ser trasladados al centro de distribución. Proceso completamente trasladado al centro de distribución y a la mitad del costo. ¿Ok? Entonces, básicamente es escuchar al cliente en sus propias palabras y hacer traducción a CTQs. Bueno. Voz del cliente. ¿Cómo utilizar el diagrama de afinidad? El proceso de afinidad es una actividad que organiza una gran cantidad de información verbal en categorías. Cuando preguntamos a los clientes sobre sus necesidades, cada tipo de cliente responderá de forma diferente. El equipo de proyecto debe agrupar necesidades similares en categorías. Estas categorías también se pueden llamar drivers o direccionadores o factores. Es importante priorizar los direccionadores de la voz del cliente. Algunos criterios sugeridos son: impacto en la satisfacción del cliente, impacto sobre el costo del producto o servicio, frecuencia con la que se presentan problemas, impacto sobre los KPIs. Voz del cliente. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué dice el cliente o los clientes? Los agentes no han respondido a mis preguntas. Quiero que los agentes sean profesionales. Algunos agentes no son amables. Entonces ahí hemos colocado 9, 10. Llamémoslos requerimientos o quejas de los clientes. Pero ahí aún no están ordenados. Son difíciles de analizar. ¿De qué se trata el ejercicio de afinidad? Ahora tenemos los mismos requerimientos, pero ya hemos hecho el ejercicio de afinidad. Aquellos requerimientos con el mismo color tienen algo en común y pueden corresponder al mismo direccionador. Aquí ya están agrupados y le podemos dar nombre al driver, al direccionador o factor. Entonces miren, conocimientos de los agentes.
Los agentes no han respondido a mis preguntas. El agente me dio una respuesta incorrecta. Me ha tocado llamar 3 veces hasta que alguien resolvió mi problema. Accesibilidad a los agentes. Nadie responde cuando llamo. Llamo y me responde un buzón de voz. El operador no puede localizar a mi agente. Actitud de los agentes. El agente debiera lograr que te sientas bien. Los agentes no tienen paciencia. Quiero que sean profesionales. No son amables. Esos requerimientos que inicialmente teníamos, pero en desorden, ahora pueden ser analizados. Ahora nos pueden conducir a acciones y a decisiones. Y aquí vamos a ver cómo darle finalización al ejercicio de voz del cliente en algo que se llama árbol de CityQs. Este árbol de CityQs es la opción 2 que nosotros presentamos. Es decir, ya presentamos una opción primera, no porque la prefiramos o algo, no. Ustedes van a tener dos opciones, que es este árbol de CityQs y la matriz voz del cliente que presentamos en diapositivas anteriores, cuando hicimos el ejercicio de reducción de sobrepeso en la línea de empaque o el ejercicio de reducción del costo de manejo de devoluciones. El árbol de CityQs se compone de necesidades del cliente, direccionadores o drivers y los CityX, que pueden ser variables críticas de calidad, críticas de proceso, críticas de costo, críticas de seguridad o críticas de despacho. Necesidades del cliente en nuestro ejercicio. Recibir excelente atención en call center. Los direccionadores van a ser los que ya determinamos en el ejercicio de afinidad. Y son conocimiento de los agentes, accesibilidad a los agentes y actitud de los agentes. Y luego se trata de definir indicadores. Traducir esa voz del cliente en indicadores entendibles para el proceso y el negocio. Entonces, por accesibilidad a los agentes, tiempo en responder la llamada, porcentaje de llamadas abandonadas, tiempo hasta que la gente responde. Por conocimiento de los agentes, calificación de efectividad en la llamada, porcentaje de rellamadas, porcentaje de llamadas con quejas. Por actitud de los agentes, calificación de amabilidad en llamada, calificación en monitoreo a llamadas, tiempo hasta que la gente responde. No es obligatorio que toda manifestación de un cliente deba convertirse en un indicador. Y esta es otra forma de presentar el diagrama de afinidad. Ya cuando he agrupado, pues coloco los requerimientos de los clientes básicamente en un diagrama de Ishikawa. ¿Ok? Lógicamente no alcanza para ser llamado voz del cliente porque aquí no hay espacio para los indicadores. ¿Ok?